Sus hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la reflexión, hermanos, esta mañana. El caos, hermanos, el caos es algo que es contrario a Dios. Al ser humano, hermanos, constantemente le parece que es una buena idea dejar de lado a Dios, pero al ser humano también le parece que el caos es algo que no quiere tener en su vida. Así que está atrapado entre estas decisiones, obedecer a Dios o no obedecerlo y sumirse en el caos. En Haití, hermanos, no sé si ustedes conocen o han oído hablar de este país, Haití. En el año 2010, hermanos, sufrieron un terremoto en donde las cifras estiman que murió más de 140,000 personas. Y no solamente eso, hermanos, hubo destrucción de los edificios de este país. Es un país pequeño. Se cree que más de la mitad de los edificios públicos fueron destruidos. Eso incluye hospitales, escuelas, oficinas del gobierno, etc. Y ustedes saben, hermanos, que si se destruye uno de estos edificios, pues hay que volver a construirlos. Sin embargo, hasta la fecha, la reconstrucción de este país ha sido prácticamente imposible. Durante el tiempo de este terremoto, hermanos, según algunos datos de las noticias, el dinero dejó de ser útil. No servía para nada el dinero. La gente estaba intercambiando cosas por gasolina y agua. Los que tenían agua y gasolina lo cambiaban por comida, por ropa, por medicinas. Prácticamente la vida como la conocemos nosotros en este país durante el terremoto cambió. Ya el dinero no tenía ningún valor, sino únicamente los productos y los servicios. Pero parece ser, hermanos, que este país, Haití, no logró recuperarse de este terremoto, de esta catástrofe, de este caos. Desde el punto de vista espiritual, nosotros pudiéramos decir que hay una explicación, y la explicación es que en este país la santería o el espiritismo pues tiene el número 1 en cuanto a religión, ¿sí? Hay un caos en este país y las creencias religiosas de estas personas parecen no ayudarles mucho. Apenas hace algunos meses, hermanos, nos enteramos de que en este país mataron al presidente y no hubo forma de poder poner a un nuevo presidente. Así que prácticamente el país está sumido en un caos de ingobernabilidad. No hay quien gobierne. Más o menos el 95% de los recursos que se han destinado para este país han regresado al lugar de origen. ¿Por qué? Porque la gente manda su donación y no hay quien reciba la donación en el país. No hay un gobierno. Entonces el dinero se tiene que regresar porque no hay quien lo administre. Solo el 5% de todas las donaciones, hermanos, se han logrado utilizar. Así, hermanos, es como se ve el caos. Sin servicios, sin gobierno. Y ya se imaginarán, hermanos, ustedes lo que supone que esto pase. No tiene mucho, tal vez unas 2 semanas, circularon un video en donde 2 personas de ese país se están comiendo a otra. Canibalismo. Ya se perdió, hermanos, toda oportunidad de cordura. Cada uno hace lo que puede, cada uno hace lo que quiere. Pero el caos, hermanos, no es algo nuevo. Según el relato que nosotros acabamos de leer, el caos ha estado ahí. Nosotros, hermanos, damos por sentado muchas cosas. ¿Sí? Hoy que nos despertamos para venir al templo, estaba oscuro, pero ahorita ya hay luz.
Y damos por sentado, hermanos, que eso es lo normal, que venga la oscuridad en la noche, pero por la mañana aparezca el sol. Pero el libro de Génesis, hermanos, en la porción que nosotros acabamos de estudiar, de leer, nos dice que no siempre fue así. Podríamos decir, en el principio había caos también. En el principio había confusión. Y nuestra fe como iglesia cristiana del Buen Pastor, nos dice que creemos en un Dios que es creador, pero también es administrador. Es decir, no solamente creó las cosas, sino también las administra. Y eso, hermanos, para nosotros como iglesia cristiana, nos hace tener esperanza de que el Señor no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que sigue administrando lo que Él ha creado. En este relato, hermanos, se nos dice que el caos que había en un principio fue visto por el Señor. Ahí estaba Dios, hermanos, en ese caos. La lectura que hicimos dice que su espíritu se movía sobre las aguas. Así que ya había algo, hermanos, ya había algo, pero ese algo carecía de orden. Ya había agua, pero esa agua, hermanos, carecía de orden. Estaba todo junto y no había luz. Así que, hermanos, fue necesario que Dios creara la luz. La luz no existía, hermanos. Fue necesario que Dios creara algo que se llamó luz. Dice, hermanos, que Dios dijo que la luz fuera hecha. Si nosotros leemos con detenimiento nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el evangelista Juan dice que Jesús es la palabra de Dios. Así que cuando en Génesis, hermanos, nosotros leamos que Dios dijo, quiere decir, hermanos, que ahí estaba Jesús también, en forma de la palabra. Jesús estaba trayendo la luz al mundo primitivo. Al mundo inicial, Jesús lo estaba llenando con su luz. Y es así, hermanos, a través de esta creación, que lo que conocemos como día pudo existir por primera vez. El primer día de la creación, hermanos, Dios decide poner orden. El primer día de la creación, Dios decide que exista la luz y que exista lo que llamamos el día. Hermanos, esto nos debería dar a nosotros también la oportunidad de pensar que Dios no ha creado la oscuridad y no ha creado el caos. A veces cuando estamos ante una situación difícil, pensamos, ¿por qué Dios permite esto? Pero hermanos, este pasaje de la creación nos está diciendo que Dios no quería eso. Dios no quiere el caos, Dios no quiere la oscuridad. Viéndolo desde un punto de vista lógico, podríamos decir que el caos y la oscuridad son la ausencia de Dios, hermanos. El caos y la oscuridad son dos estados en donde Dios no está. Dos estados en donde se ha decidido que Dios no es importante, que Dios no es relevante. Pero Dios, hermanos, ha creado la luz, ha creado el orden para convivir con nosotros, con su creación. El evangelista Lucas, hermanos, en su capítulo 23, versículo 24, nos dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Lucas nos está hablando en el capítulo 23 acerca de la muerte de Cristo. Y curiosamente, hermanos, cuando Cristo muere, hay un periodo como de 3 horas de completa oscuridad.
¿Ven cómo la palabra, que es Cristo, está relacionada con la luz, hermanos? Cristo muere y el cosmos, el universo, entra en caos, hermanos. Por lo menos 3 horas entró en oscuridad. Tras la muerte de la palabra encarnada, hermanos, al mundo y al ser humano no le quedó otra opción que sumirse en oscuridad. Fue estos acontecimientos, hermanos, los que hicieron que el guardia que estaba al pie de la cruz, el guardia romano, dijera que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios. Porque vio alterado el cosmos, hermanos. Vio alterado lo que hasta ese momento él había dado por sentado. Todos los días este guardia romano probablemente se levantaba, veía la luz del sol, hacía sus actividades y regresaba en la noche a casa. Pero ahora, al mediodía, cuando se supone que la luz brilla con más intensidad, el guardia romano ve que hay oscuridad. ¿Ustedes son capaces de ver la oscuridad en sus vidas, hermanos, cuando Cristo no está o no ha estado? ¿Somos capaces de darnos cuenta de esto, hermanos? Porque la vida de los que no tienen al Señor a veces parece ser una vida llena de privilegios, hermanos. Hace poco vi noticias de este señor, el dueño de TV Azteca y Electra, ¿verdad? Que es una persona que definitivamente nos demuestra que no tiene al Señor en su corazón, pero lo vi en un yate, hermanos, en una de las islas griegas. Y no parecía estar muy triste, hermanos, la verdad. Se veía muy contento en su yate. No sé cuántos de aquí, si estuvieran paseando en un yate, andarían tristes porque están en el yate. Pero la mayoría de nosotros nos sentiríamos muy contentos de tener un yate, ¿verdad? Aunque solo fuera aquí en Puerto Arista que lo anduviéramos paseando, hermanos, nos sentiríamos muy contentos. Así parece, hermanos, así parece. La vida de los que no tienen al Señor parece que es buena. Pero realmente, hermanos, podemos descubrir la oscuridad de una vida sin Cristo. El Evangelio de Juan, hermanos, nos dice que Jesús era la luz, que la luz vino al mundo. Pero nos dice algo muy interesante, hermanos. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. El ser humano, hermanos, por naturaleza, va a preferir el caos y la oscuridad. Para el ser humano, hermanos, la luz y el orden son contrarios a su naturaleza corrupta. Pero no siempre fue así, hermanos. No siempre fue así. No siempre el ser humano prefirió la luz a las tinieblas. En algún momento, en la primera creación, cuando Adán vio por primera vez la luz del sol, había una armonía entre Dios y su creación. Había una armonía entre Dios y el hombre. Por eso, hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo debemos reconocer todo el tiempo que el estado al que el Señor nos ha llamado es un estado de luz y de orden. Y no me refiero, hermanos, al orden en el templo, ¿verdad? Que alguien diga, sí, hermanos, yo por eso siempre he dicho que las bancas tienen que estar alineadas para que haya orden. No, hermanos, no me refiero a ese orden. Me refiero al orden en cada una de las decisiones de nuestras vidas. Que cuando nosotros tomemos una decisión en nuestro diario vivir, hermanos, se pueda ver en ellas que hay luz y no que hay oscuridad. Para que Cristo, hermanos, pudiera brindarle la luz al mundo, primero tuvo que estar en la oscuridad. Los relatos nos dicen, hermanos, que Cristo tuvo que ser humillado hasta lo sumo. O sea, lo más que se podía ser humillado. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien pueda ser levantado?
Si no se cae, no puede ser levantado. Así que el apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Efesios, nos dice lo siguiente, Efesios 4:18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. A causa de la ignorancia y por la dureza de su corazón. El ser humano, hermanos, en su estado natural, que es un estado sin Dios, vive en oscuridad, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Tiene oscurecido el entendimiento, hermanos. Por la dureza de su corazón tiene oscurecido el entendimiento y está alejado de la vida que proviene de Dios. El apóstol Pablo se va a preguntar en este mismo capítulo 4, se va a preguntar, ¿qué significa que Cristo haya ascendido? Dice. Y contesta el apóstol Pablo, significa que previamente había descendido a los lugares más bajos y desde ahí fue levantado hasta el cielo, y eso lo convirtió en lo que ahora conocemos como nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos, no sé si todos han pasado por la experiencia de tener que enterrar a alguien, pero es una de las experiencias, hermanos, más dolorosas que puede tener el ser humano. Por un momento, hermanos, la luz se apaga. Por un momento parece que ya no hay un mañana. Muchas personas con la pandemia de COVID, hermanos, quedaron sumidas en la oscuridad. Nunca más se levantaron, aunque ellos no murieron. Un día le tuvieron que decir adiós a su familiar de manera repentina. Y la oscuridad de la muerte que envolvió a su familiar, envolvió también a la familia. Y nunca más, hasta el día de hoy, han podido ver la luz. La oscuridad, hermanos, es algo que cuando llega, domina. Cuando estamos en la oscuridad, hermanos, estamos dominados. Estamos sometidos. Y el ser humano, como vimos en el capítulo 4 de Efesios, tiene oscurecido el entendimiento y está alejado de la vida que Dios le da. Pero hermanos, gracias a Dios que Él no nos ha dejado. Gracias a Dios que Él sigue involucrado activamente en la historia de la humanidad. Cada año, cada siglo que se cumple en la historia de la humanidad, está Dios presente. No deja a la humanidad, hermanos. Pasaron muchos años desde que Dios creó al ser humano allá en el huerto del Edén. Pasaron muchos años hasta que su Hijo Jesucristo vino a la tierra. Pero en este tiempo, hermanos, entre que Cristo vino a la tierra y el primer Adán, el Señor estuvo pendiente de su pueblo, no lo abandonó. Y le fue mostrando poco a poco, hermanos, parte de su gloria. Ustedes conocen el relato del pueblo de Israel en el desierto, hermanos, y saben que en la noche Dios no les permitía estar en oscuridad completa. Dios se manifestaba al pueblo de Israel a través de una columna de fuego. Ahí en la oscuridad del desierto, hermanos, en donde quizás el pueblo podía tener temor, ahí estaba Dios en forma de luz para su pueblo.
Pero el Señor tenía un plan, y este plan perfecto, hermanos, que Él tenía, es que ahora, como en un principio, iba a darnos una luz. Y esta luz, hermanos, que el Señor nos iba a dar, era una luz diferente. Porque la primera luz, la de Génesis, era una luz que Él creó. Pero esta segunda luz que Él nos iba a dar, hermanos, era la fuente de la primera luz. De donde el sol tomó su brillo, hermanos, ahora el Señor nos lo iba a dar a nosotros en forma de su Hijo Jesucristo. Y esta luz, hermanos, que nos iba a dar, iba a alumbrar no solamente nuestros ojos, como vemos ahí, sino iba a alumbrar hasta lo más profundo de nosotros, hasta nuestra alma. Porque cuando estamos lejos de Dios, hermanos, nuestra alma está oscurecida. No podemos ver con claridad lo que pasa. Quienes han sido sometidos, hermanos, al dolor, a la oscuridad de la muerte, pueden reconocer, hermanos, que en esos días de muerte y de duelo, parece, hermanos, que el sol no brilla. Aunque haya luz, parece que el sol no brilla. Parece que todos los días son del mismo color, oscuros. Por eso, hermanos, era necesario que viniera una luz que era la fuente de toda la luz conocida hasta ese momento. Y por eso, hermanos, era necesario que esa luz estuviera en lo más alto. El apóstol Pablo va a decir que esa luz tuvo que subir, hermanos, tuvo que ir más allá de los cielos, más allá de donde estaba el sol, para que desde ahí pudiera alumbrarlo todo en esta su creación. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, nuestra fe como cristianos sería la cosa más ridícula del planeta. No tendría caso que estuviéramos aquí, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado. No tendría caso y sería absurdo que predicáramos el Evangelio, que le dijéramos a las demás personas que es necesario creer en Cristo. Quizás a lo más que podríamos aspirar nosotros, hermanos, es a convertirnos en coach de vida, en personas que le dicen a los demás cómo vivir para que sean más o menos felices. Pero definitivamente nuestra fe como cristianos carecería de valor. La resurrección de Cristo, hermanos, es lo que a nosotros como cristianos nos hace sentido. Porque había un tirano que vencer, hermanos, y ese tirano era la muerte. Hasta este entonces, hermanos, hasta antes de Cristo, se habían levantado muchas personas en el pueblo de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Un gran líder. Pero un día, hermanos, cometió una falla. Y esa falla lo hizo quedar fuera de la tierra prometida. Y muere Moisés. Y entonces se levanta otro, que es Josué. Y Josué sí logra cumplir el sueño de Dios, que entren a la tierra prometida. Pero después, hermanos, Josué también muere. Y entonces empieza una época de oscuridad en el pueblo de Israel, que es la que conocemos como la época de los jueces. No sé si han leído su Biblia, hermanos, con detenimiento, pero en la época de los jueces, hermanos, parece que siempre hubo oscuridad. Por ratitos veían la luz, unos cuantos años veían la luz, y después nuevamente oscuridad. Y en los tiempos en los que el pueblo de Israel veía la oscuridad, hermanos, de verdad es que había un caos. Hay una historia ahí, terrible historia. Un hombre ha sido violentado en su vida. Violentaron a su esposa y la dejaron casi muerta. Y este hombre, hermanos, en vez de hacer un duelo como lo haría cualquiera, la corta en pedacitos y la manda a todas las tribus de Israel.
Hace unos días, hermanos, una niña en Tasco, Guerrero, fue privada de su libertad y la mataron. En menos de una hora la habían matado. 8 años tenía la niña. La familia empezó a buscarla y la policía dio con los probables responsables, hermanos. Los atraparon, los subieron a una patrulla, pero la gente no aguantó más y los bajó de la patrulla. Y las escenas, hermanos, de esa gente enardecida son terribles, porque mataron a una mujer a golpes. Lo que hizo esta mujer al privarle de la vida a esta niña no tiene nombre, pero lo que hizo la multitud, hermanos, al matarla a golpes, es igual de grave. Y eso solo nos recuerda, hermanos, que el ser humano sin Dios está en oscuridad. Eso solo nos recuerda, hermanos, que solo Dios puede traer luz a este mundo. Son pequeños destellos, hermanos, para que los cristianos abran los ojos y se den cuenta de la importancia, hermanos, de que el mundo necesita de Dios. En la primera creación, hermanos, desde el principio, el Señor ha tenido la intención, ha tenido el propósito de tener una comunión con el ser humano. Lo que dice la Biblia acerca de Dios al crear al ser humano es que cuando vio a Adán, dijo, es bueno, muy bueno. Pero mientras Dios iba creando las cosas previamente, hermanos, los días anteriores, mientras iba creando el sol, las estrellas, el mar, los animales, Dios decía que eso era bueno, también era bueno. Así que el Señor siempre ha tenido la intención, hermanos, de estar en comunión con su Dios, con su creación. Dios siempre ha estado, hermanos, con el propósito de tener una comunión con su creación. Esa comunión incluye que sus criaturas le alaben, pero también incluye, hermanos, que sus criaturas vean al único y sabio Dios. Que sus criaturas estén en un estado en donde no haya llanto, en donde no haya dolor, en donde puedan ver la naturaleza de su Creador, que es todo amor. Nuestro Dios es todo amor, hermanos, y en su amor ha decidido que su creación no se quede para siempre en obscuridad. Y la Biblia, hermanos, nos da pequeños destellos de cómo el ser humano no está listo para morir, no está listo para vivir en obscuridad. Por ejemplo, Job 19 del 25 al 27 dice así: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. ¿Ven a Job, hermanos? ¿Ven a Job sumido en la oscuridad de una enfermedad, en la oscuridad de haber perdido a su familia y todo lo que tenía? ¿Lo ven? Hermanos, lo que le pasó a Job no era cualquier cosa. Un día estaba sentado y le vienen a decir: tus animales se murieron. Y después le vienen a decir: perdiste todo tu poder económico. Y por último alguien viene y le dice: todos tus hijos se murieron. Así, hermanos, de la noche a la mañana. Por último le cae una enfermedad grave en su cuerpo. No sé si ustedes conocen a personas que, como decimos, les llueve sobre mojado, pero cuando nosotros vemos a ese tipo de personas, hasta nos da ganas de pensar qué le deben a Dios, ¿verdad?
porque no paran de sufrir una tras otra. Pero no es que le deban algo a Dios, hermanos. Es que una vida sin Dios está llena de caos. Una vida que está lejos de la fuente de luz está llena de caos. Pero Job, hermanos, en medio del dolor, Job puede decir esto que acabamos de ver. Yo sé que mi Redentor vive y lo voy a ver con mis propios ojos. Espero, hermanos, que este hombre que no conoció a Cristo Jesús no tenga más fe que nosotros. Nosotros conocemos a Cristo, hermanos. Y para nosotros estas palabras deberían ser el ejemplo. Sí, nuestro Redentor vive y lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Y este deseo de ver a nuestro Creador consume nuestras entrañas. Es decir, tenemos un anhelo ardiente, hermanos, de conocer a nuestro Creador. En 1 Samuel 2:6 también vemos a Ana, esta mujer que había sido privada del privilegio de tener hijos. Ahora la vemos decir: del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro. Y dice Ana, pero también Él nos levanta. Ana tuvo que experimentar, hermanos, a Dios en su vida para reconocer que la muerte no es el destino final, sino que el Señor nos puede levantar aún de ese estado en donde parece que la armonía se ha roto. Por último, hermanos, Daniel 12:2 dice así: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la confusión perpetua. Con todo esto que hemos leído, hermanos, nos damos cuenta que el ser humano sabe, hermanos, que la muerte no es su destino final. El ser humano sabe que el caos y la oscuridad no son el lugar a donde Dios nos ha llamado. Sabe, hermanos, que hay un estado mejor que estar en oscuridad. Y es por eso, hermanos, que era necesario que Cristo resucitara, para que nos pudiera llevar a esta nueva creación. Constantemente en el Nuevo Testamento vemos, hermanos, figuras de renovación. El apóstol Pablo va a decir que cuando participamos del bautismo, morimos al pecado, pero nacemos a una nueva vida. También el apóstol Pablo nos va a decir: ahora en Cristo son nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado. Yo no sé, hermanos, quién está sumido en la desesperación. No sé quién se encuentra sumido hoy en obscuridad. No sé, hermanos, quién tenga en su vida un caos. Lo que sí sé, hermanos, es que, como dice Job, nuestro Redentor vive. Y algún día nuestros ojos le verán cara a cara, hermanos. Algún día nuestros ojos le verán cara a cara. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, hermanos, el Señor nos permite que vislumbremos parte de su gloria para que no desmayemos. Este nuevo Adán que el Señor creó, más bien no lo creó, sino este nuevo Adán que Él nos mostró, nos ha permitido recordar, hermanos, que el estado final del ser humano no es la muerte, sino la comunión completa con su Creador. En un principio, hermanos, desde un principio,
Dios tenía como propósito crear la luz. Desde un principio, hermanos, Dios quería que la oscuridad se separara de la luz. Por eso a la ausencia de luz, Dios la llama tinieblas. Porque realmente no existen las tinieblas, hermanos. Realmente las tinieblas son la ausencia de la luz de Dios. Por eso era necesario, hermanos, que Cristo resucitara, para que esta nueva luz, por fin, hermanos, desapareciera a las tinieblas de la faz de la tierra. De la misma manera en que la luz en el principio dio paso al primer día de la creación, porque así dice el versículo 5, después de haber creado la luz, fue la mañana y la tarde del primer día. Así como la luz fue el primer día de la nueva creación, hermanos, la resurrección de Cristo es el primer día de nuestra nueva vida. La resurrección de Cristo es el primer día de nuestra nueva vida. Ya no más en obscuridad, hermanos. Ahora la luz de Cristo alumbra nuestros corazones hasta lo más profundo. Y quiero terminar con la lectura de esta porción. Salmos 36, de 6 a 9. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. El salmista, hermanos, ha descubierto que Dios es la fuente de toda luz, que quien está en Dios puede ser saciado de todas sus necesidades, de cuidado, por eso dice de la sombra de sus alas, de necesidades físicas como la sed, por eso Dios le da de beber de su reino, pero también de necesidades emocionales, por eso Dios les da de su amor. En Cristo Jesús, hermanos, podemos ver la luz, la verdadera luz. Y esta mañana, hermanos, con los primeros rayos del sol, estamos reconociendo que un día había oscuridad en nuestras vidas, hermanos, porque nuestro entendimiento se encontraba oscurecido. Pero Dios, a través de la resurrección de Cristo, ha traído luz a nuestras vidas, hermanos. Sabemos hoy que nuestro Redentor vive. Sabemos hoy que hay la oportunidad de un nuevo estilo de vida, hermanos. Y como decía el profeta Isaías, no habrá para siempre obscuridad. Para los que andaban en tinieblas, gran luz resplandeció sobre ellos. Y ellos, hermanos, somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Vivíamos en tinieblas antes de conocer al Señor, pero ahora, hermanos, nos ha resplandecido una gran luz. Y esta gran luz, hermanos, no es para que nos la guardemos, como decía el Señor Jesús, y la pongamos debajo de un almud. Esta luz, hermanos, es para que alumbre la vida de otras personas y puedan reconocer también, como nosotros, que el Señor vive. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y qué bueno que estaba contemplado este himno.
lo cantemos, hermanos. Es un himno conocido. No sé si va a estar proyectado, pero si no, es un himno conocido. Ahorita los hermanos amablemente nos van a repartir unos estribilleros, como les decimos, para poder cantar. A lo mejor, hermanos, el sueño hoy no nos permitió oír el sermón con mucha claridad, pero cuando nosotros cantamos, hermanos, también estamos confesando lo que creemos. Tío. Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo. Y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana,
que Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Aunque enfrentemos muerte y dolor en esta tierra, algún día la promesa es que veremos al Señor cara a cara. Y la fuente de toda luz, hermanos, la fuente de todo amor, será para nosotros por siempre. Nunca más, hermanos, el pecado y la oscuridad estarán cerca de nosotros, porque Él ya resucitó y ha vencido, hermanos, lo que parecía invencible, que es la muerte. Si hay algo que nos recuerda constantemente a los seres humanos que estamos lejos de Dios, es que perdemos la armonía de la vida, que de un día para otro morimos, hermanos. Pero también si hay algo que nos recuerda que Dios es real, es que su Hijo Cristo resucitó y nos compartirá de la vida eterna cuando estemos con Él. Mientras tanto, hermanos, tenemos que agarrarnos de las promesas de nuestro Dios, aferrarnos a Él. No porque enfrentemos dolor, no porque enfrentemos obscuridad, hermanos, vamos a renunciar de la fuente de toda luz. Job logró ver esto sin conocer a Cristo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que hemos recibido una salvación tan grande, no podremos comprender que nuestro Redentor vive? Que este deseo de ver a nuestro Redentor también consuma nuestras entrañas, hermanos. Que nuestro corazón arda en deseo por ver a nuestro Señor nuevamente. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo,